Revelado, 7 historias macabras inexplicables de la señora de la reja y sus secretos. EMBRUJADOS. El sol se ocultaba tras las montañas del pequeño pueblo de San Miguel, y una sombra alargada se deslizaba entre las casas de adobe. Los murmullos comenzaron a crecer entre los vecinos. La señora de la reja había vuelto. Aquella figura etérea, casi transparente, se dejaba ver solo al caer la tarde, siempre en la misma esquina, donde los Andes susurran antiguos secretos. Sus ojos, como 2 faros en la penumbra, parecían buscar algo o a alguien. Quien la miraba sentía un escalofrío recorrer su espalda, pero muchos, como si fueran atraídos por un imán, no podían reprimir su curiosidad. Doña Rosa, matriarca de los Hernández, se había ganado el respeto de la comunidad con su devoción y sabiduría a lo largo de los años. Sin embargo, una sensación pesada se cierne en su hogar desde que la señora comenzó a rondar. Las noches se tornaban inquietantes, risas infantiles resonaban en su patio, aunque su pequeña, Sofía, estaba hace horas dormida. Alguna vez, el gato de la familia maulló al vacío, como si advirtiera algo que el resto ignoraba. Doña Rosa sabía que no era cosa de locura, algo extraño sucedía y acosaba su hogar, sus sueños y su paz. Las viejas historias que las abuelitas susurraban en la plaza comenzaban a tomar forma. En la iglesia, Doña Rosa detuvo su oración y logró escuchar a los feligreses discutir la llegada de la señora. La angustia recorría los rostros de muchos. Dicen que algunos han perdido todo, murmuraba una joven que sacudía su cabeza, y otros dicen que realiza deseos, pero a un alto costo. Era claro, el miedo no conoce fronteras. Antes de continuar, necesito contarte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas se están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si estás disfrutando el contenido, dale a la campanita y selecciona todas las notificaciones para que no te pierdas videos futuros. Y si puedes dejar un like, realmente me ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Dime en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión se intensificó en la cena aquella noche. Rosa reunió a su familia, su esposo José, un hombre fuerte pero escéptico, y sus hijos. Cuando la oscuridad envolvió el hogar, la luz de las velas temblaba. ¿Qué significa ser una familia?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Deberíamos adaptarnos al miedo o aferrarnos a nuestras raíces? En el aire pesado se ventiló un silencio espeso, mientras los ojos de todos buscaban consuelo en el otro. Pronto, el aroma del copal rodeó la habitación. Invocaron sus ancestros, rogando por fuerza y protección. Las sombras parecieron moverse más allá de las paredes. Una risa lejana resonó en el fogón. ¿Era la señora? Doña Rosa se sintió dividir entre la tradición y la creciente oscuridad externa. Y entonces, la puerta se abrió de golpe. Un grito quedó atrapado en su garganta. La risa aterradora se escurrió como un eco en las paredes y las luces palpitaban antes de apagarse por completo. ¿La sangre es más fuerte que el miedo que están dispuestos a sacrificar? Resonó una voz inhumana. La familia Hernández, unida pero vulnerada, se confrontaba ahora con una elección cruel. En una noche que debería haber sido de paz, solo quedaba el eco de un terror que nunca habían imaginado. ¿Quién podía salir ileso de tal decisión? La oscuridad de la noche se cernía sobre San Miguel con una intensidad que parecía palpable. Las estrellas, ocultas tras nubes densas, no ofrecían consuelo. En el corazón de la casa Hernández, el silencio se volvía opresivo. Doña Rosa, con el corazón palpitante, mantenía viva la llama en la vela que titilaba ante sus ojos. ¿Qué haremos?, murmuró, su voz apenas un susurro, mientras sus hijos la miraban, inquietantes sombras ante la luz temblorosa. José, a su lado, apretó los puños como si con eso pudiera contener la angustia que se derramaba en su pecho. No podemos dejar que el miedo nos maneje, dijo, tratando de sondear en su propio coraje. Fue solo una broma. Los niños juegan, a veces es solo un eco. Pero en ese instante, la puerta se cerró de un golpe. El sonido resonó como un trueno en medio del silencio. Rosa se estremeció, y la risa, esa misma risa que había escuchado antes, estalló en sus oídos, clara y burlona. No, José.
No es solo eso. Hay algo más, algo oscuro. ¿Quieres que encendamos más velas? Quizá, comenzó a preguntar Sofía, su pequeña voz resonando con la inocencia de quienes no entienden la oscuridad. Pero José se interpuso, su mirada era firme. No. Lo único que podemos hacer es enfrentar esto juntos. Somos una familia, debemos quedarnos unidos. La determinación en su voz era como un escudo ante el miedo. Afuera, el viento aullaba, levantando hojas muertas que danzaban descontroladas. Era como si el mismo pueblo advirtiese de la inminente tormenta que desataría la llegada de la señora. Doña Rosa se hizo a un lado y miró a su esposo. Si la señora ha venido por algo, ¿qué es eso que está dispuesto a tomar de nosotros? ¿Estás dispuesto a sacrificar lo que más amamos? De repente, sintió un frío recorrer su espalda, como un dedo helado que la tocaba. Volteó hacia la ventana. A través del cristal empañado, la figura etérea se materializó, inconfundible y aterradora, en el umbral de su jardín. Sus ojos, esos faros que destellaban en la penumbra, la miraban fijamente, como si no solo la observara a ella, sino también el alma de toda su familia. ¿Qué deseas, señora? ¿Qué quieres de nosotros? Gritó Rosa, la voz entrecortada y temblorosa. La figura solamente inclinó la cabeza, su cabello largo y revuelto flotaba como humo oscuro. Ven, ven a jugar, susurró. La voz era suave, seductora, pero cargada de un peligro que heló la sangre de todos. Los niños, paralizados por la fascinación de lo desconocido, comenzaron a acercarse hacia la ventana. No, vuelvan aquí, gritó José, mientras intentaba alejarlos. Cada paso que daban en la dirección de la ventana parecía arrastrar la fuerza de su voluntad. Se escuchaba el chasquido de las ramas y el leve murmuro del viento en la penumbra de la noche. ¿Qué es lo que ofrece? Preguntó Rosa, fuerte ahora, aunque el terror la consumía. Lo que más desean. Cada uno tiene un deseo oculto, lo que ustedes anhelan con fervor. Pero el precio será vuestro secreto. El tiempo se detuvo. Cada deseo tiene un costo, ¿quién estará listo para pagarlo? Resonó la voz, mientras la figura se desvanecía lentamente, dejándolos con la sensación de que el aire se había vuelto espeso y, a su vez, el peso de sus decisiones se instalaba sobre sus hombros. Con un peso abrumador en su pecho, la familia Hernández se miró, cada uno sintiendo la presión de la elección que debía venir. Saber que el deseo podría tener un costo devastador voló por encima de sus cabezas. ¿Estaban dispuestos a sacrificar algo que los unía por algo que deseaban? Doña Rosa se sintió desgarrada, cada fibra de su ser anhelando respuestas y temiendo las consecuencias. Había llegado el momento de enfrentarse a la súplica de la señora de la Reja, pero, ¿qué decisiones se tomarían al final? Las sombras se cernían sobre ellos, y el eco de sus propios deseos comenzaba a retumbar en sus corazones. La luz titilante de la vela comenzó a apagarse lentamente, y con ella, la esperanza de una simple solución. ¿Revelaría el tiempo su verdadera naturaleza, o más bien lo sumergiría en la oscuridad eterna? Closing in, a chilling whisper echoed in the night. ¿Quién realmente estaba dispuesto a hacer un pacto con lo desconocido? La noche se tornó más espesa mientras el eco de la risa de la señora se desvanecía lentamente, dejando solo un vacío inquietante en el aire. José, tratando de mantener la cordura, giró hacia su familia. No importa lo que ofrezca, no podemos dejar que eso nos atrape. Nuestros deseos no valen más que nuestra unión, dijo con un firme pero tenso susurro. Sofía, con esos ojos grandes llenos de curiosidad, preguntó, ¿qué deseo podría tener yo, papá? El brillo en su mirada solo aumentaba el peso sobre los hombros de José. ¿Cómo explicarles que, ante tales tentaciones, la inocencia de sus deseos podría terminar costándoles más de lo que estaban dispuestos a perder? Doña Rosa, preocupada, tomó la mano de su hija y le respondió con dulzura, hija, a veces los deseos son engañosos. ¿Qué pasa si lo que queremos solo nos lleva a un camino oscuro? Sin embargo, una parte de ella no podía dejar de pensar en su propio anhelo secreto, una vida sin preocupaciones, donde el dolor y el sufrimiento no fueran constantes compañeros. El aire en la habitación se tornó más frío, una racha helada se coló por las rendijas de las ventanas. La vela bobleaba de nuevo, pero esta vez con una fuerza más intensa, como si un aliento invisible quisiera apagarla.
Escuchar a la señora podría ser arriesgado, seguía insistiendo José, debemos ser inteligentes, pensar antes de actuar. De repente, un golpe fuerte y ensordecedor resonó en la puerta principal. La familia dio un salto. ¿Quién está ahí?, gritó Rosa, el pánico empezando a instalarse en su voz. Un silencio inquietante siguió, solo roto por el viento que seguía aullando afuera. José se acercó lentamente a la puerta, sus músculos tensos, cada paso retumbando en el suelo de madera. Voy a abrir, dijo, aunque no estaba convencido. Se detuvo un momento, girándose hacia su mujer. Quédate aquí, no te acerques a la ventana. Con mano temblorosa, giró la manija de la puerta. Abrió lentamente, revelando la oscuridad que se cernía afuera, pero no había nada. Una sensación de desasosiego lo invadió. No hay nadie, murmuró, intentando reportar tranquilidad, pero entonces, una brisa que sabía a carrizo se coló en la casa, un susurro arrastrado en su estela. El viento habla, murmuró Sofía, girando la cabeza hacia el jardín. Me dice que vendrá. De repente, un dolor sordo atravesó el pecho de doña Rosa. Era un sentimiento tan intenso que tuvo que apoyarse contra la mesa. José, siento un mal presagio. ¿Qué vamos a hacer? Su voz resonaba con la angustia que teñía el ambiente. No quiero arriesgar a los niños. Al ver a su esposa así, José se sintió impotente. Todos sus intentos de ser el pilar de la familia parecían estar desmoronándose. Se volvió hacia su hijo mayor, Manuel, quien había estado en silencio. ¿Qué sientes, hijo? Manuel, con una voz profunda más allá de su edad, respondió, siento que ella no solo viene a jugar. Lo que ofrece tiene un precio, pero, ¿cuál será el nuestro? La sabiduría que emanaba de su niño lo sorprendió. En su interior, José sabía que el tiempo se agotaba, una luz distante iluminó el jardín. Era débil, casi como un faro titilante. La figura, la señora, estaba de regreso. Esta vez, no solo eran sus ojos los que brillaban, sino una luz tenebrosa que parecía emanar de su ser. Solo un paso más, dijo en un tono más claro, más demandante. Ven, ven a jugar. Cada deseo es un juego del que no vuelves. La familia se quedó paralizada ante el umbral de la decisión, la tentación acechando más cerca que nunca. Las sombras danzaban en la pared, reflejando el tumulto dentro de sus corazones. Entonces, un sonido estruendoso retumbó en la casa, como si el mismo mundo se partiera. Todo retumbó, y la vela, al fin vencida, se apagó, sumiéndolos en una oscuridad total. Mamá, papá, gritó Sofía, mientras la voz de la señora retumbaba, ¿quién sacrificará su deseo para permitir que los demás sobrevivan? La incertidumbre y el miedo impregnaban el aire, y las preguntas se ampliaban en sus corazones. En la negrura, un temor nuevo nació, sería demasiado tarde para escapar de su propio deseo, la penumbra cerraba sus garras alrededor de la familia Hernández, y en ese vacío, Milo, su perro, ladró con desesperación. El eco de su ladrido resonó, pero no solo en la noche, sino también en el alma de quienes se enfrentaban a su destino. Cuando el mundo parecía haberse detenido, un ruido desgarrador atravesó el silencio perpetuo. Un grito al fondo de la penumbra. No, por favor, resonó, y con eso, la elección se hacía inminente. Las luces se apagaron y la duda flotaba en el aire, ¿quedarían ciegos ante sus deseos o encontrarían la manera de sanar sus almas antes de que fuera tarde? La pregunta quedó suspendida, y los corazones de la familia latían al unísono, escollos en un mar de incertidumbre. Y en esa oscuridad, la noche continuó y la señora observaba. Manuel sintió como su cuerpo se tensaba ante la adusta mención de la señora. El eco de sus palabras se deslizó entre la oscuridad, como un lamento lejano que les advertía de un destino sombrío. ¿Qué hacemos?, preguntó, su voz un susurro tembloroso mientras sus ojos buscaban la certeza en el rostro de su padre. La habitación estaba llena de sombras, pero el miedo permitía que cada rincón se iluminara con el más intenso terror. José miró a su familia, y en sus rostros vio el reflejo de una nueva inquietud. No podemos dejarnos llevar.
Debemos mantenernos unidos, dijo, su voz ahora más decidida, aunque el temblor en su pecho no disminuía. En ese instante, un rayo iluminaría el mundo exterior, revelando brevemente la figura de la señora de la reja, sus facciones grotescas apenas discernibles en el brillo momentáneo. Estaba más cerca, observando, fría como el acero y tentadora como un cebo. El deseo puede hacerse realidad, murmuró de nuevo, su voz resonando en sus cabezas como un eco de antiguas leyendas. Todo lo que deben hacer es darme lo que más valoran. Una sensación de asco envolvió a Rosa. ¿Y qué es eso? ¿Un deseo a cambio de nuestras almas? No, nunca, gritó, aunque sabía que la debilidad la acechaba como un gato al acecho de su presa. Pero en su interior, había algo más, una lucha voraz entre la esperanza y el temor de perder a sus hijos. José sintió que el tiempo se escurrió entre sus dedos, el miedo como un puño apretado alrededor de su corazón. Tenemos que salir de aquí, dijo, como si pudiera romper el hechizo que tejía la noche. Pero su voz, en lugar de darles aliento, pareció despertar a la oscuridad que los rodeaba. La risa de la señora resonó de nuevo, un sonido retumbante que envolvía la casa y haciéndolos sentir pequeños. No, exclamó Sofía, aferrándose a la pierna de su padre. No la escuches, papá. Ella quiere separarnos. La pureza de su voz resaltaba en el caos, y José sintió que ese pequeño acto de valentía encendía una chispa en su pecho. Siempre hay una elección, dijo Manuel, remarcando con firmeza. ¿Te imaginas qué desearía ella? No podemos dejar que manipule nuestros corazones. La tensión se palpaba en la habitación, y cada palabra se sentía como un paso en el borde de un abismo. Déjenme hablar, susurró doña Rosa, su voz temblando mientras el sudor caía por su frente. Quizás si entendemos sus intenciones, podremos encontrar una salida. Pero ella misma no estaba segura de querer escuchar lo que la señora tenía que ofrecer. Su sueño de una vida sin preocupaciones se agazapaba dentro de ella, inquieto, como una fiera casi lista para salir. ¿Qué deseas, madre?, preguntó Sofía, con candidez, pero con un deje de temor. Rosa se quedó en silencio, sintiendo que cada deseo era una pieza de su vida que podría perder. Y ahí, al borde del abismo, todos sintieron un escalofrío. Quien se asomara demasiado podría caer, la oscuridad se agolpaba a su alrededor, y el aliento de la señora parecía tener forma, como si se manifestara en sombras que creaban imágenes espectrales a su alrededor. No hay necesidad de temer, dijo ella, y al hacerlo, el aire se tornó aún más helado. Soy la portadora de la verdad, la que ve los anhelos ocultos. José, como un muro contra el viento, se interpuso. No importa lo que ofrecieras, la unión de esta familia es nuestro único deseo. No podemos sucumbir a tus trampas. El silencio fue casi ensordecedor, lo suficiente para percibir cómo las sombras se agolpaban violentamente. Un sonido retumbante emergió del fondo, algo se estaba acercando, un crujido ominoso bajo los pies de la señora. ¿Creen que sus deseos son así de simples? Solo un paso les separa del verdadero poder. Alguien entre ustedes debe elegir o enfrentarse a la aniquilación. Las palabras caían pesadas, como si el destino mismo estuviera a un hilo de cortarse. El tiempo se detuvo y sus corazones latían al unísono, resonando en la oscuridad como un tambor que llamaba a la batalla. Pero de repente, el perro Milo irrumpió en un aullido desgarrador, como si hubiera vislumbrado algo más allá de la penumbra. La familia se volvió hacia él, y con eso, una decisión se formó en el aire. ¿Esto es lo que queremos?, preguntó Rosa, su voz ahora firme. ¿Una vida regida por el temor? Las sombras parecían temer a la osadía de su pregunta. La presión del momento se tornaba insoportable, y sus deseos, por primera vez, se enfrentaban al verdadero horror de lo que deseaban. ¿Pero qué harás en su lugar, Rosa?, resonó la voz de la señora, vibrando con amenaza. ¿Estás dispuesta a sacrificar tu anhelo por este frágil lazo? En ese instante de confusión y terror, la familia, paralizada y temblando, se dio cuenta de que el destino de todos pendía de un hilo. La oscuridad respiraba a su alrededor, y el eco de un grito hirviente surgió, rompiendo la atmósfera tensa. ¿Hasta dónde llegarás para proteger a tus seres queridos? La noche seguía implacable, confiando el peso de una decisión desesperada.
Un deseo escondido reverberaba en los corazones de cada uno, y, al final, el silencio cobraría vida. La señora, esperándolo todo, sonrió mientras los latidos del destino tronaban en su interior. Estaban listos para enfrentar el terror que verdaderamente ofrecía. La noche continuaba y una risa helada resonaba a lo lejos. La atmósfera era densa, como si la oscuridad misma sostuviera su respiración ante el momento crucial que se avecinaba. Rosa se quedó mirando a la señora, su corazón palpitaba con fuerza, pero dentro de ella, una determinación nacía. No podemos dejar que nos manipules, dijo, su voz ahora más clara, como un faro en medio de la tormenta. La risa de la señora reverberó, un eco cruel que se colaba entre las rendijas de la vieja casa. ¿Creen realmente que pueden desafiarme?, cuestionó, su voz transformándose en un susurro serpenteante que parecía tocar cada rincón del alma de los presentes. Las sombras danzaban a su alrededor, perturbadoras y vivas, como si celebraran su dominio. Todo lo que tienen que hacer es elegir. La señora dejó la frase suspendida en el aire, dando un paso más cerca, acercándose a la familia como un depredador que se acerca a su presa. El poder es seductor, y su necesidad de protección es una herramienta que puedo usar. ¿Están dispuestos a sacrificarlo todo? Manuel se giró hacia Sofía, buscando reconfortar a su hermana, pero el miedo llenaba sus ojos. No tengas miedo, Sofía, le dijo, tratando de infundirle valor. La pequeña sintió, pero sus manos temblorosas revelaban la verdad del terror que compartía. ¿Qué es lo que realmente quieren?, preguntó Rosa con una voz rota, luchando contra la presión creciente. El eco de su propia vulnerabilidad asomaba en su pregunta. ¿Poder? ¿Riqueza? Nuestros deseos siempre tienen un precio. Un nuevo rayo iluminó la habitación, y en su fulgor, la señora pareció brillar por un momento, como una estrella oscura en el cielo de la desesperación. Puedo darles lo que anhelan. Todo está a su alcance, si están dispuestos a abrirme la puerta. José apretó los dientes. No, no puedes ofrecernos lo que ya tenemos. Nuestra familia es lo más valioso que tenemos, y no la entregaremos a cambio de ilusiones vacías. Pero la señora, con una sonrisa escalofriante, alzó una ceja. ¿Creen que su unión es suficiente para protegerlos? Las sombras tienen hambre, y su resistencia es frágil ante lo inevitable. Simplemente deben elegir quién está dispuesto a sacrificar su deseo. Un profundo silencio invadió la habitación. Todos los ojos se volvieron hacia Rosa, quien se dio cuenta, con horror, de que la elección podría recaer sobre ella. No murmuró, su mente en un torbellino. ¿Qué deseaba realmente? La libertad de vivir sin miedo o la seguridad de ver a su familia juntos, aunque eso significase la pérdida de su esencia. Rosa, susurró Sofía, su voz un hilo frágil en la oscuridad. ¿Qué harás? No le des nada a esa mujer. Somos más fuertes que eso. La tensión creció, como un tambor que anuncia una tormenta. La señora se acercó aún más, su rostro reflejando una mezcla de desafío y expectación. El tiempo se agota. ¿Hasta dónde llegarás, Rosa? ¿Qué valor le das a tu propio deseo de tranquilidad? Rosa sintió un sudor frío recorrer su espalda. Cada instante se volvía más pesado, y la oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Milo, agazapado en la esquina, su hocico arrugado en una mueca de terror. Algo viene. Ladró, y lo que estaba en la penumbra parecía responder, una serpiente de sombras que se deslizaba a lo largo del suelo. ¿Qué es eso?, preguntó José, su voz ahora llena de pánico. Es la verdad que intentamos evitar, contestó la señora con un tono sutilmente burlón. El deseo no es solo lo que quieren, es aquello que están dispuestos a perder. Y en esta casa, eso tiene un precio. El aire se heló mientras la sombra se expandía, como un manto oscureciendo la habitación. Una figura comenzó a tomar forma, reflejando la agonía de los deseos incumplidos y los miedos más profundos. La familia retrocedió en un unísono tembloroso. Hagan su elección, gritó la señora, su risa transformándose en un clamor aterrador que retumbaba en cada rincón. El destino de cada uno de ustedes pende de un hilo, y su unión enfrentará la tormenta, o se desvanecerá para siempre. En un
Instante, los corazones de Rosa y José se unieron en un grito de terror, y un oscuro enigma colisionó con la realidad. ¿Serían capaces de resistir el golpe de aquella puerta que se abría a lo desconocido? La noche seguía su curso, una danza macabra hubo despertado, llevando consigo una revelación aplastante. Todo había cambiado y jamás volvería a ser igual, y mientras la risa de la señora resonaba en el aire, resonaba con un eco ominoso, una pregunta flotó sobre ellos, como el peso de un destino sellado: ¿qué estarán dispuestos a perder para mantener su unión? La oscuridad se espesaba, y la familia se dio cuenta de que la lucha había comenzado, pero su desenlace estaba aún por revelarse. Rosa sentía el estremecimiento recorrer su cuerpo. La sombra se había materializado justo frente a ellos, tomando una forma distorsionada, como reflejos de su propia angustia. Era una amalgama de los peores recuerdos y los mayores temores. Los ecos de risas apagadas, susurros olvidados y gritos ahogados danzaban en el aire mientras la figura se hacía más sólida, exudando una aura densa de desesperación. ¿Qué es lo que realmente desean?, preguntó la sombra, una voz que sonaba como si 1000 almas estuviesen hablando a la vez. ¿Perpetuar su dolor o arriesgarse a perderlo todo por un instante de verdadera felicidad? La palabra felicidad resonó en la casa como un chasquido, irónico y lleno de engaño. Manuel se movió adelante, sus ojos fijos en la absurda manifestación que se cernía ante ellos. No somos débiles. No vamos a ser manipulados, desafió, su voz resonando con una valentía casi heroica. Pero en su interior, los fantasmas de su pasado empezaban a resurgir, el eco de antiguos rencores y pérdidas que pensaba haber dejado atrás. La unión no es suficiente para protegerlos, seguía susurrando la sombra con un tono melódico y grotesco. Cada uno de ustedes tiene algo que puede sacrificar, y ustedes lo saben. Las palabras se colaban en sus mentes, apoderándose de sus temores más ocultos. Sofía, mirando a su hermano, apretó su mano. No importa lo que diga, debemos estar juntos. Siempre. Esa es nuestra fuerza, dijo, pero su voz tembló en medio de la convulsión de las emociones a su alrededor. La señora, con su risa aún resonando, dio un paso adelante, casi como si se alimentara de la confusión y el miedo que invadían a la familia. ¿Verán? Incluso los más jóvenes sienten el tirón del deseo de la verdad que han negado. ¿Cuántas veces han hecho un sacrificio en silencio? ¿Cuántas veces han querido desear lo que nunca podrán tener? La atmósfera se volvió opresiva, todos comenzaron a sentir la verdad de sus propias historias, los eco profundamente enterrados. Rosa sentía que su mente se partía en dos. La sombra ante ellos era un espejo que reflejaba no solo su dolor, sino también sus esperanzas. No, gritó de repente, acobardada por la revelación. No lo voy a permitir. No aceptaré este juego. La risa de la señora se detuvo abruptamente, el aire lleno de tensión, como si el tiempo se hubiera congelado. Entonces, ¿qué elegirás? ¿Tu familia o tus deseos? La pregunta resonó como un golpe en sus corazones, profundizando la división entre lo que realmente ansiaban y lo que temían perder. Rosa, murmuró José, su voz llena de angustia y súplica. No dejes que esto te atrape, piensa en nosotros. Pero en aquel momento, el peso de todas las decisiones que había tomado caía sobre sus hombros. La claridad de la noche se volvió confusa, y su futura felicidad dependía del hilo más delgado. El silbido de la brisa a través de las ventanas parecía traer consigo un presagio. Entonces, en el instante más oscuro, mientras la sombra comenzaba a extenderse, un destello de luz repentino iluminó el espacio, revelando una antigua puerta en la esquina de la habitación, una puerta que nunca habían visto antes. ¿Qué es eso?, preguntó Manuel, incrédulo. La señora sonrió, con una sonrisa que helaba la sangre. Cada elección trae consigo un camino y la puerta es el comienzo de uno. Pero ya saben, cada elección tiene un precio. La familia se miró con incertidumbre. ¿Qué harían? ¿Cuál sería su elección final? El aire parecía cargado de electricidad y la angustia palpitaba en cada uno de ellos. Y la sombra, ahora más voraz, se aventuraba a acercarse un poco más. ¿Están listos para enfrentar su verdad?
La voz de la señora reverberaba ominosamente mientras la puerta brillaba con una luz intensa, como un faro en la negrura, y aunque sentían que el tiempo se acababa, lo que les aguardaba del otro lado permanecía oculto. Sería la salvación o la perdición, y ahora, la familia estaba al borde de una decisión desesperada, sintiendo la presión de aportarle un nuevo significado a sus deseos y miedos. Pero, antes de que pudieran moverse, la sombra ofreció otra pregunta, con un eco perturbador que ningún corazón podría olvidar: ¿cuál será el precio de su salvación? La luz que emanaba de la puerta parecía pulsar en sincronía con el latido de los corazones de Rosa y su familia. La sombra, ahora más tangible que nunca, se deslizó hacia adelante, buscando el resquicio de duda en sus ojos. ¿Qué están esperando? La decisión está en sus manos, insistió con un tono que se deslizaba como un veneno, incapaz de dejar de atormentar. Rosa, repitió José, su voz una mezcla de preocupación y súplica que desnudaba su fragilidad ante la oscura elección. No podemos caer en esto. Solo es un truco. Pero la duda se dibujaba en su rostro. ¿Es un truco, o es una oportunidad? La señora, con su sonrisa inhumana, observaba cada movimiento, cada titubeo. La felicidad, ese dulce elixir que tanto anhelan, puede estar justo al otro lado de esta puerta. ¿Pero a qué costo? La risa de su voz resonaba como eco en el pasillo, como un canto de sirena que prometía más de lo que podría cumplir. Sofía se zambulló en su propia mente, su corazón palpitaba con cada pensamiento. Había un sueño oculto, uno que nunca había compartido. ¿Y si esta felicidad está compuesta de mentiras?, murmuró, casi para sí misma. ¿Realmente vale la pena el sacrificio? No podemos. No debemos. Manuel gritó, su voz desgarradora en la penumbra. Pero la sombra lo había atrapado, lo había arrastrado a un abismo de recuerdos donde su propia culpa y remordimientos giraban como un torbellino, ahogándolo. Recordó los días en que se sintió impotente, incapaz de proteger a su familia. Esa pesadilla se palpaba de nuevo, acercándose con cada momento que pasaba. Rosa se sentó en el suelo, las lágrimas nublando su visión. ¿Y si al abrir la puerta solo liberamos más oscuridad? ¿Y si nunca volvemos a ser los mismos? Su voz era un susurro cargado de miedo, un grito en silencio. Es una elección, Rosa, insistió la señora, cada palabra destilando un veneno oscuro. Una libertad a costa de la verdad. ¿Qué tan lejos están dispuestos a llegar para lograr lo que desean? Un estremecimiento recorrió a la familia, como si el aire mismo les exigiera un pacto. La sombra se estiraba, tomando formas de lo que alguna vez fueron, manifestando sus anhelos y miedos con cada movimiento. La representación de su dolor familiar los mantenía paralizados. De repente, un viento helado arrastró la bruma del ambiente, como si el universo mismo les reclamara su decisión. La puerta comenzó a vibrar, emitiendo un tenue resplandor que parecía invitarlos, pero también advertirles. Manuel, con los ojos centelleantes, avanzó un paso y luego retrocedió, sintiendo una inmensa presión en el pecho. ¿Qué hay al otro lado? ¿Es el cielo o el mismo infierno?, preguntó, su voz temblorosa. Aquella pregunta colgaba en el aire, y la sombra se detuvo, con un silencio que aumentó la tensión entre ellos. ¿Por qué no lo descubren?, sugirió la señora, su sonrisa amplia, mostraba una mezcla perturbadora de anticipación y burla. El tiempo se agota, y cada segundo que dudan, la oscuridad se adensa. La verdad de sus corazones aguarda más allá, pero también el precio. Rosa miró a sus hermanos, su mente luchando con el peso de la decisión. Un latido de esperanza y terror coexistía en su pecho. Mientras observaban la puerta parpadeante, la sombra se acercó un poco más, casi rozando sus rostros, y susurró: ¿el futuro se entrelaza con el sacrificio? ¿Se atreverán a cruzar? De repente, una figura emergió detrás de ellos, un rostro conocido y amado. Era su madre. Su presencia era un brillo en la oscuridad, pero su expresión estaba llena de angustia. No hagan esto, mis hijos, exclamó, no es un camino del que puedan regresar. Pueden perderse entre deseos, y nunca hallar la salida, pero antes de que alguien pudiera responder, la puerta de luz irrumpió con una explosión de energía, el brillo le robó el aliento.
La sombra retrocedió momentáneamente, la habitación tembló, y la entonación de la cúpula pareció romperse. Elijan, gritó la señora, su tono ahora desquiciado. Elija ya, antes que todo se pierda para siempre. Los corazones latiendo. Desbocados, la familia se miró nuevamente, el tiempo se encogía. ¿Estaban dispuestos a cruzar? Mientras el pálido rostro de su madre se desvanecía ante ellos, la sombra tomó una forma aún más amenazante y surgió un último grito, amplificado por el eco de sus sueños rotos. ¿Cuál será el precio de su felicidad? Y así, el dilema se intensificaba. La puerta prometía muchas cosas, pero también ocultaba secretos aterradores. Ahora estaban más cerca que nunca de la verdad, pero, a su vez, al borde de lo desconocido. ¿Sería esta la elección correcta o el comienzo de un sufrimiento aún mayor? La respuesta aguardaba y los invitaba a cruzar. La energía que emanaba de la puerta parecía querer absorberlos, casi como si tuviera vida propia. Rosa sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, y el miedo la envolvía como una niebla densa. La sombra, ahora más acentuada, se arrastraba hacia ellos con una determinación inquietante. ¿Y si no somos los únicos que estamos atrapados en este juego? Sofía dijo de repente, su voz temblorosa pero firme. Quizás otros han cruzado antes que nosotros. ¿Y qué les ha pasado? La señora hizo una pausa, sus ojos brillando con un fuego antinatural. Cada decisión tiene su historia, querida. Algunos encuentran lo que buscan, otros, sin embargo su risa resonaba, cargada de un eco ominoso que hizo que los escalofríos recorrieran la espalda de Rosa. No quiero ser parte de esto. Manuel protestó, su voz resonando en la penumbra. Es demasiado arriesgado. ¿Cuántas familias han sido destruidas por decisiones impulsivas? No podemos abrir esa puerta. Pero ¿y nuestra madre?, retó José, señalando con el dedo el brillo de la puerta. Ella nos está advirtiendo. Pero, ¿y si esto es nuestra única oportunidad de rescatarla? ¿Y si al cruzar hay una posibilidad de salvarnos todos? Ese dilema se instaló entre ellos como un veneno. Cada opción parecía un agujero negro del que era difícil escapar. Rosa sintió el ardor de las lágrimas al brotar nuevamente en sus ojos, luchando entre el deseo de abrir la puerta y el horror de lo que ello podía significar. Rosa, tú siempre has sido la más fuerte, le dijo Manuel, extendiendo una mano hacia ella. Tú tienes que decidir. Los ojos de todos se posaron en ella, llenos de llena esperanza y miedo. Rosa cerró los ojos, conteniendo la respiración mientras el eco de voces distantes y retorcidas comenzaba a lucir más fuerte y más hondo. En su mente, se formaron visiones fragmentadas, imágenes de una vida sin sufrimiento, risas resonantes y días soleados. Pero también vislumbres de un abismo profundo donde gemidos y llantos parecían fluir sin fin. Rosa, ¿estás lista? La señora se acercó, su aliento helado y el aroma de lo desconocido envolvió a la familia. La felicidad está al alcance de tu mano, pero, ¿a qué precio lo deseas? Un estruendo resonó, como si la casa misma estuviera compitiendo para callar el debate. El aire cada vez más espeso hizo que todos se sintieran adormecidos, casi como si estuvieran a punto de caer en un trance. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Las voces de su madre en su mente se mezclaban con el cántico de promesas de la señora. ¿Y si nuestra madre está atrapada en el mismo lugar que todos los que han cruzado? ¿Y si nosotros somos la única esperanza? La idea hizo que el corazón de Rosa se acelerara. Una decisión, urgió la señora, su tono convicto en una mezcla de deseo y desesperación. La puerta te llama, y la oscuridad se hace más fuerte. No hay más tiempo. Sofía hizo un paso adelante, abriendo los ojos como faros de resolución. No tenemos que hacerlo solos. Podemos ser valientes juntos. Pero antes de que pudieran procesar sus palabras, la puerta comenzó a vibrar, más fuerte que antes, revelando destellos rojos que retumbaron en el aire. Mientras el caos se apoderaba de ellos, Rosa alzó la mirada, enfrentando cada una de las miradas de sus hermanos. La presión del momento apretaba su pecho, era como si su corazón estuviera al borde de estallar. De repente, un grito desgarrador resonó a través de la casa, algo que parecía un eco de dolor profundo.
El sonido atravesó el espacio, agitando las sombras a su alrededor. ¡Ayuda! No me dejen aquí, era un susurro que se atenuaba y se desvanecía. La figura de su madre apareció de nuevo, su rostro ahora más claro, pero marcado por la desesperación. No hagan esto, hijos, salgan de aquí. Y en ese instante, Rosa supo que no podían esperar más. Alzó su mano, preparada para dar el primer paso. Pero, con ese movimiento, la temperatura descendió drásticamente, como si el ambiente mismo se hubiera cerrado en torno a ellos. Rosa sintió que su piel se erizaba. ¿Quién fue capaz de cruzar?, preguntó sin aliento. La sombra se intensificó, tomando forma de figuras que parecían hacer eco de sus miedos. La risa de la señora se apagó, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Los destinos se entrelazan aquí, Rosa, dijo, mientras el entorno empezaba a rasgarse lentamente, como si el universo estuviera fragmentándose. Pero recuerda, cada acción tiene una repercusión. La pregunta es. La luz se intensificó, y el viento aulló en la distancia, mientras madre y sombra se entrelazaban en un último sacrificio. ¿Estamos listos para enfrentar lo que yace más allá de la oscuridad? Y así, la puerta emitió un destello final, como un faro en la tormenta. Con la decisión al borde de sus labios y el mundo desmoronándose a su alrededor, la familia se enfrentó a lo inevitable. ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar en busca de la verdad y la salvación? El oscuro eco del sacrificio resonó en el aire, sugiriendo que su viaje apenas comenzaba. La puerta resonó con fuerza, creando un eco que saturó cada rincón de la casa. Rosa, con el corazón latiendo a 1000 por hora, observó cómo la luz más brillante que había visto jamás se intensificaba, envolviendo a su familia en un halo casi celestial. Sin embargo, el terror que sentía comenzó a mezclarse con una extraña fascinación. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Sería la salvación que anhelaban o su perdición? Estamos juntos en esto, murmuró Sofía mientras tomaba la mano de Rosa, su agarre firme pero nervioso. Rosa sintió el sudor frío de su hermana y se molestó en su interior, ¿cómo podrían estar tan calmadas? La criatura que representaba la sombra seguía acercándose, las formas que iba adquiriendo hacían que su piel se erizara aún más. ¿Rosa? La voz de su madre retumbó en su mente, un eco distorsionado que se mezclaba con el gemido de la casa. No cruces, no lo hagas. Cada palabra era un suave susurro de angustia, pero en el fondo, una chispa de fuerza también brillaba, un recordatorio de que todo sacrificio podía tener un propósito. Debemos hacerlo, insistió José con voz entrecortada, mientras la sombra se retorcía detrás de ellos como si sintiera el peso de lo que se estaba decidiendo. No tenemos más opciones. Si seguimos esperando, ¿qué nos pasará? Manuel frunció el ceño, sus ojos oscuros escudriñando la puerta. ¿Y si al cruzar, nosotros también nos convertimos en parte de estas historias macabras que cuenta la señora? ¿Estamos realmente dispuestos a ser sus marionetas? El crecimiento de la presión en el aire pareció acentuar la sensación de urgencia. La luz blanquecina se transformó en un torrente de colores vibrantes que parpadeaban frenéticamente, iluminando y oscureciendo la habitación en un ciclo hipnótico. Cada latido en el pecho de Rosa se sincronizaba con la vibración de la puerta. Era como si todo el universo esperara su decisión. Escuchen. La voz de la señora rompió el ciclo de tensión. Su figura se acercó, su rostro desdibujado por una mezcla de dudas y esperanzas. Las puertas no están abiertas solo para salir. Hay otras dentro, caminos opcionales que atraen la curiosidad. No todo es lo que parece. Un escalofrío recorrió la columna de Rosa, mientras las imágenes de criaturas atrapadas y susurros lejanos cruzaban su mente. ¿Qué otras puertas estaban esperando? Podrían ser una trampa, una historia más que atraparía sus almas. Si cruzamos, dijo Sofía, deberíamos hacerlo con un plan. Una vez dentro, tenemos que seguir juntos. Cada palabra de su hermana resonaba con la fuerza de un mantra, mientras la sombra giraba a su alrededor cada vez más rápido, como un torbellino preparado para devorarlos. Rosa sintió una mezcla de poder y pavor arremeter en su pecho. Está bien. Vamos a cruzar, dijo, su voz firme.
A pesar de su miedo, una sensación de claridad tomó el lugar de la duda. Nunca habían sido un grupo que retrocediera. Antes de que pudiera llevar a cabo su decisión, los gemidos más hirientes llenaron el aire creando una sinfonía de dolor. ¡Ayuda! ¡Sálvenme! Sus ojos se encontraron, un reflejo de inquietud recorrió las miradas de cada uno. Pero el rostro de su madre, más claro y nítido ahora, permanecía fijo en su mente, pidiéndoles que no se apartaran. Fue entonces que la superficie de la puerta empezó a crujir, como si en respuesta a su determinación. Rosa sintió como un remolino de emociones la abrumaba, la esperanza, la angustia y una ineludible curiosidad. La valentía se transformó en una necesidad urgente. Ella miró a su alrededor, a sus hermanos, y con un grito decidido empujó la puerta. Un estallido de energía estalló a su alrededor, y al cruzar, un frío abrumador la envolvió. Todo a su alrededor se desvaneció en un vórtice de luces iridiscentes. La risa oscura de la señora resonó lejana, como una sirena llamando a sus víctimas, y antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo, un silencio abrumador se impuso. La luz se disipó y las sombras se dieron paso a un paisaje desconocido, mucho más aterrador de lo que podrían haber imaginado. ¿Dónde estamos?, preguntó Manuel, respirando con dificultad, mientras la realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Un escalofrío se apoderó de cada uno, sus corazones retumbaban en sus oídos. De pronto, un resplandor oscuro se hizo evidente y la figura de una persona apareció ante ellos. Era un rostro conocido, pero marcado por una tristeza infinita. Ustedes, finalmente han llegado y ahora deben decidir. El eco de su voz resonó, y Rosa supo que lo que estaba por venir cambiaría sus vidas para siempre. Podrían enfrentar la verdad oculta detrás de la sombra, o se perderían irremediablemente en el abismo que había reclamado años de almas perdidas. El horizonte se llenaba de promesas siniestras, y el destino de todos pendía de un hilo. La pregunta resonó en su mente, ¿realmente estaban listos para enfrentar lo que se ocultaba más allá de lo visto? Y así, con el tiempo contra ellos, la familia se enfrentó a esta nueva realidad. La lucha por salir de la oscuridad apenas comenzaba. La luz se disipó lentamente, revelando un paisaje desolado y sombrío. Un cielo de nubes negrísimas cubría el horizonte, y el aire era pesado, cargado de un ominoso silencio. La familia Hernández se quedó paralizada, absorbida por la magnitud de lo desconocido. Sus corazones latían desbocados, llenos de miedo y incertidumbre. En el centro de este mundo extraño, la figura de su madre, que una vez había sido su salvación, ahora tenía una expresión que delataba un tormento profundo. Bienvenidos, dijo su madre con la voz apagada, casi un eco distante. Este es el lugar donde los deseos perdidos vienen a realizarse pero a un precio. Rosa sintió un nudo en su garganta. ¿Madre? ¿Qué ha ocurrido aquí? La mirada de su madre se llenó de lágrimas, pero no estaba dispuesta a permitir que su miedo dominara. Deben elegir. Así como lo hice yo, antes de caer en este laberinto de sombras. Sofía, sin entender del todo la gravedad de la situación, dio un paso adelante. ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué estás aquí? La madre de Rosa suspiró, y esas palabras pizcaban la dura realidad. Cada deseo tiene su sombra, y cada sacrificio, su consecuencia. Están en la encrucijada. Deben decidir si quieren regresar o permanecer aquí y enfrentar lo que han ocultado en sus corazones. José sintió que el aire le faltaba. ¿Qué hay de los demás que cruzaron? ¿Qué les pasó? La sombra de la señora resurgió en su mente, y su risa retumbante parecía seguirlos, susurrando avisos oscuros. Ellos buscaban satisfacer sus deseos pero perdieron lo que realmente importaba, explicó su madre, con el rostro arrugado por la pena. Es un juego al que siempre deben presentar una ofrenda, la pérdida de algo valioso. Rosa respiró hondo, intentando clarificar su mente. Cada uno de ellos había alimentado sus propios anhelos, y ella sabía que si no actuaban como una familia unida, lo perderían todo. No vamos a caer en tu trampa, dijo decidida, mirando a su madre con una mezcla de amor y desafío. No permitiremos que nuestros deseos guíen nuestras decisiones. ¿Están seguros?, preguntó la figura espectral.
Recuerden sus deseos más profundos. ¿Están dispuestos a sacrificar esos sueños para salvar a los que aman? En ese instante, la atmósfera se oscureció aún más. Manuel, con un impulso repentino, tomó la mano de Sofía y de Rosa. Lo más importante no son los deseos, sino nosotros. Siempre hemos sido una familia unida. Lo que buscamos no se guarda en deseos, sino en el tiempo que pasamos juntos. La risa de la sombra se desvaneció, y la figura de la madre se iluminó brevemente. Has aprendido bien, hijo. Pero enfrentarás la oscuridad que has ignorado. Ahora, elige. Un destello de luz emergió de la figura de su madre, formando una trayectoria que hacía un llamado a cada uno. Los recuerdos fluyeron de los días de felicidad, risas y amor. Y en ese momento, la tentación del deseo era palpable, pero la tristeza que el sacrificio podría traer también. Rosa hizo una pausa. No importa cuánto pueda anhelar una vida sin problemas. El amor y la unión nos han traído hasta aquí, y siempre los elegiré a ustedes. La decisión fue clara como el día, no queremos más que lo que ya tenemos. La sombra se tambaleó, su rostro torcido se tornó oscuro y amenazante, mientras la figura de la madre sonreía. Hicieron la elección correcta, susurró, y al instante, la oscuridad comenzó a desvanecerse, como una niebla que se disipa a la luz del sol. Pero tendrán que enfrentar lo que ha quedado atrás. La oscuridad que está dentro de ustedes también debe ser enfrentada. Las sombras comenzaron a retirarse, y a medida que lo hacían, las risas de la señora se convirtieron en gritos que se desvanecían, y en su lugar, una creciente claridad iluminó el paisaje. Las sombras no podrían llevarse más que sus miedos, y así, la familia se les restituye lo que era suyo, la paz, el amor y la conexión. Rosa miró a su familia entrelazando las manos. Aquel lugar había sido un gran desafío, un viaje a través de la oscuridad que los había puesto a prueba. Pero aquellos momentos les darían fuerza a partir de ahora. Estamos juntos, repitió. Siempre lo estaremos. Y, mientras se alejaban de la oscuridad, una luz brillante emergió del horizonte. Eran las primeras luces del amanecer, prometiendo un nuevo día, un nuevo inicio. Con cada paso, sus corazones palpitaban con la unión renovada. El sacrificio había sido solo una prueba, y la verdadera fortaleza siempre había residido en su lado humano, en su amor inquebrantable. Juntos, cruzaron la línea que separaba la oscuridad de la luz, la libertad de los deseos, y se dieron cuenta de algo indiscutible: cada creación, cada vida, estaba llena de desafíos, pero también de la esperanza de que juntos podrían superarlos. La señora observó desde lejos, pero, al sentir su unión, se desvaneció en el viento, llevándose con ella las sombras de una historia que había encontrado su fin. La familia Hernández continuó hacia el sol naciente, fortalecidos por la decisión de enfrentarse a sus temores, y con un futuro radiante por delante, donde los deseos se transformarían en nuevas esperanzas, no en cadenas que los ataran a su pasado. El viaje de regreso los había cambiado, pero en su esencia, sabían que solo podían avanzar en la unión. Sabían que, a pesar de lo oscuro que pudiera llegar a ser el camino, siempre habría luz al final del túnel, si permanecían juntos. Finalmente, al mirar atrás, la familia sonrió. Las verdaderas historias no se alimentan de la oscuridad, sino de la luz que emana del amor verdadero y de la fuerza que nace de abrazar cada deseo que pierden sin olvidar lo que verdaderamente importa. Y así, San Miguel recuperó su paz. La sombra de la señora de la reja nunca volvería a ser la misma, y los ecos de sus historias seguirían habitando en sus recuerdos, recordándoles siempre el poder de la familia y el amor. Así llegaba el final de un ciclo que había sembrado más esperanza que miedo. Así cerraban sus memorias aquel capítulo, sabiendo que ellos, los Hernández, emergieron de la oscuridad, no solo sobrevivieron, sino que también aprendieron a vivir en la luz. No existe deseo que valga más que la familia. Ahora que conoces este final extraordinario, necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas que estamos preparando, cada una de ellas tiene la capacidad de hacerte sentir. Haz clic en el botón de like ahora mismo para alimentar nuestro algoritmo y ayudar a otros a descubrir estas historias. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Además, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Este es el momento de mostrar tu apoyo y convertirte en parte de nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más.